farmacológico y terapéutico de las llamadas dislipidemias o hiperlipidemias. Es uno de los temas que, gracias a los cambios existidos a nivel mundial, sobre todo en los elementos de alimentación y el sedentarismo en la vida y las facilidades que se tienen, entonces son los que están haciendo crisis, sobre todo con alteraciones a nivel del sistema cardiovascular, a nivel del sistema renal y a nivel de también la producción de problemas que tienen que ver con enfermedades muy comunes como la diabetes y la insuficiencia renal crónica. Bien, vamos a pasar a las diapositivas de este capítulo. Vamos a llevar la clase hasta el final y si es que existiera alguna pregunta, pues estaremos prestos para responderla de acuerdo a las posibilidades. ¿Se ve bien las diapositivas? ¿Pueda responder? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Estamos con muy bajo volumen o se escucha también bien? Se escucha bien. Muy bien. Perfecto, entonces. Pasamos a hacer la presentación correspondiente. Bien, vamos a hablar sobre la llamada farmacoterapia de las dislipidemias y este capítulo comienza obviamente haciendo primero una parte recordatoria de los conceptos fisiológicos, fisiopatológicos y bioquímicos de lo que corresponden a las lipidemias. ¿Qué son las dislipidemias? Son trastornos de las llamadas lipoproteínas plasmáticas y existen 5 tipos diferentes de lipoproteínas. Los kilomicrones, los colesteroles de muy baja densidad, en su abreviación en inglés VLDL, Very Low Density Lípidos, y los de baja densidad, low density lípidos, en las de alta densidad, high density lípidos. Entonces vamos a ver las lipoproteínas que entre todas estos 4 formas de presentación de los colesteroles y de los kilomicrones, entonces difieren en su tamaño y en su densidad. Y obviamente este tamaño y densidad les da la característica de tener en su composición los lípidos y las llamadas apoproteínas. Tenemos apoproteínas que reciben algunas denominaciones diferentes, la 80 y la 100, como las vamos a ir viendo en este momento. ¿Qué son los clinomicrones? Son encargados de transportar los triglicéridos, que siempre vamos a encontrarlos con la abreviación TG, y el colesterol que viene exógeno de la dieta entra hacia el hígado y del hígado se va a llevar hacia los tejidos periféricos como son los músculos y el tejido graso. Principalmente el colesterol va al hígado y los triglicéridos van a los tejidos periféricos. Por su parte, el VLDL, la de muy baja densidad, contiene la llamada ApoB100 y se sintetizan en el hígado, son transportadas por los triglicéridos y el colesterol, tanto endógeno como exógeno. Este es un componente muy importante, ya que el colesterol viene con la dieta, pero también nuestro organismo va produciendo este colesterol
al que le llamamos endógeno. Este obviamente se produce en el laboratorio de nuestro organismo, que es a nivel del hígado. Y obviamente desde el hígado va hacia los tejidos periféricos. En la periferia se convierten en los de baja densidad, LDL, gracias a una llamada lipoproteína lipasa, que es la LPL, a nivel de los endotelios vasculares y que se libera a través de la VLDL, del triglicérido y el colesterol. Las de baja densidad son principales transportadoras de los triglicéridos y el colesterol hacia los tejidos periféricos, en general debido a un proceso de endocitosis mediada por unos receptores que están ubicados obviamente en nuestro laboratorio, que son las células de los hepatocitos y en otras células también que existen a nivel de nuestro organismo. Las LPs, consideradas también sustancias que van a encontrarse en el plasma, pero principalmente en las placas arterioescleróticas que contribuyen a producir las enfermedades conocidas como coronariopatías y que su característica de esta LP es que tiene una química muy cercana al plasminógeno. Las de alta densidad, los colesteroles de alta densidad, el HDL, es secretado por el hígado a nivel del intestino y se intercambia el colesterol entre las proteínas que transportan el colesterol desde los tejidos hacia el hígado, y a esto se le llama un transporte reverso del colesterol. Del colesterol sale hacia el hígado y luego de los otros lugares de los tejidos vienen nuevamente hacia el hígado, y a esto se le llama transporte reverso. De esta manera es la forma en que se limpia el colesterol de los tejidos, y esta es una función positiva muy buena. Y esta función positiva muy buena está dada por este de alta densidad, el colesterol de alta densidad, que se lo considera también, como vamos a ver, y se le llama colesterol bueno. Cuanto más HDL exista en nuestro organismo, mejores posibilidades de no tener problemas de las llamadas dislipidemias o hiperlipidemias. De hecho, todos los fármacos van a elevar la cantidad de HDL a nivel de nuestro organismo. Las vidas medias de los de baja densidad y los de alta densidad son de alrededor de 2 días, mientras que de los kilomicrones y de los de muy baja densidad tienen una vida media de tan solo unos minutos, porque en general llegan al plasma y allá se transforman rápidamente, y por eso es que en el plasma juegan una labor muy importante a nivel vascular, depositándose allá y formando los llamados ateromas o los llamados las arteroesclerosis. Tenemos dos tipos fundamentales de dislipidemias. La dislipidemia llamada primaria, que tiene un origen genético, se manifiesta obviamente a tempranas edades de la vida, ya que es genético, y en general también se presenta como enfermedad coronaria o, como decíamos, depósitos de estas sustancias lipídicas conocidas como xantomas. Comprende una variedad de trastornos que se dividen en 3 partes importantes: las elevaciones propias del colesterol, las elevaciones puras de los triglicéridos y los trastornos mixtos. Quiere decir que está elevado el colesterol, pero también están elevados los triglicéridos. Estos son los trastornos que van a producir las diferentes enfermedades que vamos a ir viendo en este capítulo. Las llamadas secundarias son debidas fundamentalmente a dietas que son ricas en grasas
o gente que consume grandes cantidades de alcohol. Y como decíamos al principio, hoy con la vida sedentaria normal de la gente, porque va a comprar el pan de la esquina de su casa y para eso se sube a su moto, a su auto o pide taxi en algunos casos, porque le es un conflicto moverse por sus propios pies. Y también el aumento de enfermedades como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo y, como decíamos, las nefropatías, sobre todo la insuficiencia renal crónica. Clínicamente es muy importante distinguir entre las elevaciones puras de colesterol y de triglicéridos y los trastornos mixtos, porque de lo que veamos que si es un trastorno mixto, es un tipo de tratamiento diferente a si es una elevación del colesterol o una elevación del triglicérido. Por lo tanto, este primer enfoque, este primer acercamiento es fundamental para poder llevar adelante el tratamiento. ¿Cómo podemos nosotros mejorar el llamado perfil lipídico? Existen algunas maneras importantes. El primero es hacer que desaparezca a lo que se le llama en inglés el clearance de los de baja densidad y que tiene que aumentar este clearance para poder hacer que se mejore las cantidades que se tiene del LDL. ¿Cómo se logra esto? A través de fármacos conocidos que hacen como labor la disminución de la absorción de los ácidos biliares y que se lo produce gracias a la introducción en nuestro organismo de fármacos conocidos como resinas. Otros, disminución de la absorción de exclusivamente el colesterol a través de un fármaco que no es el único, que el ejemplo más importante se lo tiene en la neomicina. Y por último, la disminución de la síntesis de colesterol con los inhibidores de la hidroximalonil-glutaril coenzima reductasa, conocida como HMG coenzima A reductasa. ¿Cómo se puede seguir el manejo? Inhibiendo la síntesis de las lipoproteínas. La síntesis de las lipoproteínas se actúa a través del ácido nicotínico y que también en cierta forma existen otras sustancias llamadas fibratos que nos van a disminuir la síntesis de las lipoproteínas. Al disminuir la síntesis de las lipoproteínas, vamos a cambiar el perfil lipídico, que va a ser el lado malo de aumentar estas cantidades de los lípidos. También se puede aumentar la actividad de la lipoproteína lipasa, la LPL, que actúa principalmente liberando a los triglicéridos que están en los kilomicrones y la de baja densidad, muy baja densidad, permitiendo que entren a la célula para su metabolismo. A este nivel es donde actúan los fibratos. Cuando existe una hipercolesterolemia, usamos valores del colesterol total y del colesterol LDL para determinar que sí existe esta enfermedad, la llamada hipercolesterolemia. O sea que tienes gran cantidad de colesterol almacenado en tu organismo. Pero también es muy importante darnos cuenta que el valor que se tiene del HDL es un valor fundamental para saber el riesgo que tiene el paciente de hacer este problema de la hipercolesterolemia y llevarnos a las cardiopatías o a los problemas renales o a los problemas también que se relacionan con la tiroides y otros órganos. De esta manera, también se ve que la disminución del HDL, si lo encontramos disminuidos, vamos a ver que el valor de 35 es el valor más o menos estándar. Si se disminuye de 35, se convierte en un valor de alto riesgo para poder desarrollar la hipercolesterolemia.
Cuando nosotros vemos estos valores, el nivel deseable de colesterol total es menor a 200. El valor límite está entre 200 a 239 y a partir de más allá de los 240 se considera que ya tienes alto el valor del colesterol total. Mientras que el de baja densidad, el colesterol LDL, su valor deseable es que esté menor a lo que es 130, su valor límite entre 139 y 159, y cuando está por encima de los 160, hablamos de que aumenta en forma importante el riesgo cardiovascular. El nivel de alto riesgo se lo mide en general más por el HDL, que es el colesterol bueno y que tiene que ser cuando este es menor a 35, existen los mayores niveles de problemas. Cuando el valor está aumentado de 35, quiere decir más allá de 35, en ese momento son valores deseables. Por lo tanto, mientras más alto el HDL, es mejor el pronóstico o es mejor la posibilidad de que no exista riesgo cardiovascular. Eso es lo que hacen casi todos los fármacos, como lo vamos a mostrar en un cuadro a posteriori. Vamos a hablar ahora de los llamados fármacos hipolipemiantes. Verán que hemos hablado de las hiperlipidemias, hemos pasado ahora a fármacos usados en las dislipidemias y ahora vamos a hablar de los fármacos llamados hipolipemiantes. Verán que cada uno de estos términos tiene su concepto particular y por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta. Los primeros fármacos que aparecieron para el manejo del colesterol, o sea, de los colesteroles o llamados hipolipemiantes, fueron las resinas. La primera que se utilizó fue el colestipol y hoy la más utilizada es la colesteramina. Sin embargo, vamos a ver que ya con el aparecimiento de nuevos fármacos y tecnologías más modernas para el manejo terapéutico, estos han ido quedando ya no en un uso muy importante, pero todavía en algún caso se siguen utilizando. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Intercambian el ion cloro por otras sustancias. Y de esta manera produce una cadena de sucesos que estos sucesos explican el efecto hipolipemiante que tiene. Y este efecto está dado primero porque estas sustancias se unen a los ácidos biliares a nivel del lumen intestinal e interrumpen la circulación enterohepática. Al interrumpir la circulación enterohepática, disminuyen su reabsorción e incrementan su excreción de ácidos biliares que se van en las heces y así se disminuye en el total la cantidad de ácidos biliares, que van a ser aquellos que después van a incrementar, obviamente, la parte lipídica en nuestra sangre. Esto lleva a una estimulación de las enzimas hepáticas que van a sintetizar los ácidos biliares a partir del colesterol y por lo tanto, si empieza a utilizarse y sintetizarse el colesterol, provoca una depresión en el hígado del colesterol y se aumenta la actividad de la HGM coenzima reductasa, que es la que limita la posibilidad de que se sintetice el colesterol. Si nosotros consumimos la hidroximonil glutaril coenzima reductasa, en ese momento ya no hay la posibilidad de que se sintetice el colesterol. Por lo tanto, el aumento de la síntesis de colesterol y de los receptores específicos del colesterol de baja densidad en la membrana de los hepatocitos provoca una mayor recaptación de baja densidad a nivel del plasma
y por lo tanto una disminución de plasmática del LDL. Esa es una de las formas de disminuir la cantidad de lipídicos a nivel de nuestra sangre. ¿Cómo se hace la administración? La administración es oral, actúa sobre el tubo digestivo y para su acción depende siempre de estar que uno le dé al paciente el fármaco cercano a las comidas, en general 30 minutos antes, durante ellas o hasta 30 minutos después. Pero después de 30 minutos no tiene ningún efecto sobre la acción dislipemiante. ¿Cuáles son los efectos secundarios de las resinas? En general son de baja toxicidad porque en general no se absorben, pero produce síntomas gastrointestinales, algunas veces molestos, como las náuseas, la dispepsia, el meteorismo, la constipación, pero estas tienden a desaparecer con el tiempo si se usa en pequeñas dosis, excepto la constipación. La constipación en cualquier dosis que se usa se presenta como efecto colateral. El siguiente es el llamado ácido nicotínico, conocido farmacológicamente como niacina. Es un derivado del complejo B, pero su acción no tiene nada que ver con la actividad vitamínica que tiene el ácido nicotínico. Su mecanismo de acción principal es que disminuye la producción hepática del de muy baja densidad y aumenta su recaptura, por lo tanto, depura de la parte hepática y lo que produce finalmente es la disminución de las concentraciones séricas del colesterol de baja densidad. ¿Cuáles otros efectos podemos tener? Inhibe a la lipasa intracelular del tejido adiposo y disminuye la síntesis del fibrinógeno. Esto quiere decir que tendrá algunos efectos colaterales de relativa importancia. Entre los efectos colaterales, primero puede producir un intenso rash cutáneo y prurito, especialmente localizado en la cara y en la parte superior del tórax, síntomas gastrointestinales como vómitos, diarreas, dispepsia, aparición de la reactivación de úlceras pépticas, uno de los serios conflictos, hiperglicemias o hiperglucemias, hiperuricemias y la elevación de las transaminasas, quiere decir alterando de alguna forma las funciones hepáticas, pero no produciendo obviamente conflictos sobre el hígado. Por sus efectos adversos, el ácido nicotínico no es lamentablemente bien tolerado y por eso también su uso está limitado actualmente. Primero, que está totalmente contraindicado en los pacientes con úlcera gastroduodenal activa por aumentar la secreción de ácido clorhídrico y debe utilizarse con cierta precaución en pacientes diabéticos y en los que tienen gota, debido a que aumentan la glucemia y aumentan la cantidad de ácido úrico. El aumento de las transaminasas, como hemos dicho, es transitorio, pero siempre debe controlarse durante las primeras semanas de tratamiento para evitarse conflictos a veces muy severos sobre el hígado. El tercer grupo está considerado en el grupo de los fibratos. Los fibratos clásicos son el genfibrosilo, que es el más utilizado, el clorfibrato, que fue el primero en utilizarse, y hoy día otros derivados que son el fenofibrato y el bezafibrato, que son otros fármacos utilizados en la actualidad. Todos ellos comparten los mismos mecanismos de acción y siempre interfieren la absorción de los lípidos, la disminución de la cantidad de lípidos a nivel de nuestro organismo a nivel de tres partes. La primera aumenta la actividad de la llamada lipasa lipoproteica, que estimula el catabolismo de las proteínas ricas en triglicéridos, que son obviamente los de baja densidad y los IDLs. También este es el mecanismo principal, disminuir la actividad de la lipasa lipoproteica. También
disminuye la síntesis y la secreción hepática de los de muy baja densidad y de la llamada aproproteína B, que hemos dicho que puede ser la 80 o la 100, fundamentalmente la llamada P VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Cuando nosotros aumentamos el HDL, ya hemos dicho que lo hacemos bien, porque es el colesterol bueno. Y en este caso, los fibratos indirectamente aumentan las cantidades de HDL por encima, obviamente, de 35 para considerarse algo de buena posibilidad de evitar el riesgo que produce la elevación de los lípidos a nivel sanguíneo en general. ¿Cuáles son las reacciones adversas de los fibratos? En general son muy bien tolerados, solo producen síntomas gastrointestinales de menor intensidad que las que se producen con las resinas o el ácido nicotínico, pero aumentan el potencial de producir cálculos, litogenicidad, en la bilis, o sea, en la vesícula biliar o a nivel de los conductos biliares, aumentan las transaminasas y la fosfatasa alcalina a nivel del hígado, y puede manifestarse también problemas de miositis o mialgias porque aumenta la creatinina fosfoquinasa, la CPK, efecto colateral al asociar peor todavía los fibratos con las estatinas. También pueden producir alteraciones del ritmo cardíaco y disminución de la cantidad de potasio a nivel sanguíneo. Estos serían los efectos adversos de los fibratos. En cuarto lugar, tendríamos los inhibidores competitivos de las HMG coenzima A reductasa, que se las conoce con el nombre de estatinas. Estas estatinas son fármacos que se les han extraído al hongo llamado Aspergillus. Actúan principalmente sobre el hígado, inhibiendo a la enzima HGM coenzima A reductasa, que es la hidroxi 3-metil-3-glutaril coenzima A reductasa, que es la limitante de los procesos, como hemos dicho, de la síntesis de colesterol. Si no hay esta enzima, no puede hacerse la producción del colesterol a nivel hepático. ¿Cuál es la cadena de acciones que explican este mecanismo de acción? La primera es la inhibición de la enzima. La segunda, el bloqueo de la síntesis de colesterol, que es obviamente consecuencia de que ha disminuido o se ha inhibido la enzima. Luego de esto, se produce un incremento del número de receptores de los de baja densidad por el proceso de retroalimentación negativa, que ya lo hemos visto de principio. Esto hace al final que exista una mayor remoción del plasma, se le quita al plasma del colesterol de baja densidad y de muy baja densidad. Al disminuirse esto, obviamente, cualquier dislipidemia disminuye la cantidad de lípidos a nivel sanguíneo y eso es lo que tratamos de hacer para mejorar el problema del paciente con dislipidemia. Sabemos nosotros que existen alteraciones genéticas y que producen la llamada hipercolesterolemia familiar y que se presenta generalmente en su variedad homocigótica, genéticamente hablando, y se caracteriza por una ausencia total de los receptores de los de baja densidad del colesterol. Este grupo de pacientes, estos fármacos no tienen ningún efecto, porque el problema es un problema genético. El grupo de los hipolipemiantes más importante y más estudiado al presente y más utilizados y que están disponibles también en nuestro país son los derivados del Aspergillus, que son en la realidad prodrogas que se activan al metabolizarse en el hígado, son la lovastatina
y la simvastatina. Las que han sido producidas sintéticamente y son drogas activas desde el inicio es la pravastatina y la fluvastatina. Y quizás la droga patrón del mayor efecto hipolipemiante y que recién está siendo utilizada ampliamente a nivel de los mercados mundiales y nacionales es la llamada atorvastatina. ¿Cuáles son los efectos adversos de las estatinas? Los efectos adversos en realidad son bastante menos que del resto y por esto le llamamos que son sustancias farmacológicas para el manejo de las dislipidemias muy bien toleradas. La adhesión al tratamiento es mayor cuando estos hipolipemiantes resultan fundamental para el manejo sobre todo de los llamados pacientes crónicos. Si el tratamiento es de larga data, estos fármacos, que en general es así, estos fármacos son los de mejores resultados. Sin embargo, pueden producir alteraciones en los músculos, miositis, inflamación muscular, mialgias, dolor muscular, y un aumento importante de la fosfatasa, la fosfoquinasa y el CPK, que le da lamentablemente cuando se asocian a fibratos y a la ciclosporina, esta asociación produce un mayor riesgo de alteraciones musculares. También aumentan las transaminasas que tienen que ver con la función hepática, GOT-GPT, y excepto las resinas, todo tratamiento con hipolipemiantes debe hacerse siempre el control periódico de las transaminasas y en los primeros 3 meses hacerse un control cuando se utiliza las estatinas del CPK. En resumen, las características farmacológicas de los que hemos revisado. La colesteramina tiene una absorción nula y se elimina por heces. El ácido nicotínico tiene una rápida absorción y tiene una eliminación renal escasa porque tiene que actuar en el tubo digestivo. Los llamados fibratos, que son derivados del ácido fíbrico, son de muy buena absorción y tienen una eliminación escasa renal porque tienen que, si se fueran hacia el riñón, serían eliminados fácilmente y no actuarían a nivel del tubo digestivo y ahí los necesitamos para ser usados. La lovastatina tiene una absorción incompleta y se la presenta tanto en las heces como a nivel renal. La absorción del ácido nicotínico es tan rápida que no podía actuar bien, no era un fármaco que hacía una muy buena acción y tuvo que producirse un derivado en cuya absorción sea bastante lenta. Este fármaco se lo conoce como acipimox y mantiene niveles buenos del fármaco, se administra 1 o 2 veces al día y de esta manera se evita la producción del rash cutáneo que habíamos visto que tienen estos derivados del ácido nicotínico. Su eliminación a través del riñón es importante, al igual que la eliminación de los fibratos. De los efectos farmacológicos finales que tienen estos hipolipemiantes, en el caso de la colesteramina, como hemos dicho, el primero en ser utilizado, como verán todos, la colesteramina, el ácido nicotínico, el ácido fíbrico, los fibratos, la lovastatina, todos disminuyen el de baja densidad y todos aumentan el de alta densidad. En algunos casos aumentan la cantidad de triglicéridos, como en el caso de la colesteramina. En otros casos disminuyen la cantidad de triglicéridos, como en el caso de los fibratos y la lovastatina, y en otras veces disminuyen los de muy baja densidad, como el nicotínico y los fibratos. Por lo tanto, verán que se juega con todo esto para producir la acción hipolipemiante. Si no sucediera esto, no sería un fármaco que
va ya a producir la disminución de los lípidos a nivel sanguíneo. Todos sus efectos de estos fármacos son dosis dependientes y por lo tanto es importante conocer las dosis. La colesteramina en dosis de 2 a 24 gramos provoca una moderada disminución del de baja densidad del 15 al 30% de los de baja densidad. Provoca un leve aumento del 5% del de alta densidad y los triglicéridos pueden elevarse levemente o no mostrar ningún cambio. Mientras el ácido nicotínico produce una importante disminución del 20 al 50% del de muy baja densidad, una disminución del 15 al 25% del de baja densidad y produce además un aumento importante del de alta densidad que puede alcanzar a aumentar en el 35% de concentración sanguínea. El ácido fíbrico de las llamadas los fibratos producen una disminución del 30% de la de baja densidad, una disminución del 30 a 40% de las de muy baja densidad y un aumento ligero del 5 al 10% de los de alta densidad. Por su lado, la lovastatina, modernos, producen una disminución del 20 al 40% de los de baja densidad, una disminución del 10 al 20% de los triglicéridos, un aumento del 5 al 10% de los de alta densidad y una disminución de los triglicéridos en general del 30% cuando se utiliza la simvastatina y el 40% cuando se utiliza la más moderna y la más utilizada, la atorvastatina. ¿Cuáles son las indicaciones para el tratamiento farmacológico con todos estos? Primero, depende obviamente de cuánto está el colesterol de baja densidad, los triglicéridos y los factores de riesgo que se tengan cardiovasculares, porque si el paciente fuma, está en problemas. Si es diabético, también. Si es hipertenso, también. Si tiene antecedentes familiares de enfermedades coronarias precoces y el hombre es menor de 45 años y la mujer menor de 55 años, tenemos indicaciones muy precisas de utilizar estos fármacos como tratamiento terapéutico. Pero si el paciente no requiere tratamiento farmacológico inmediato, es mejor comenzar todo manejo a través del manejo dietético. Obviamente se entiende que muchos de ellos, la mayoría, van a ser obesos, pero también existen gente que tiene estas alteraciones y cuyo peso más bien está disminuido de los pesos normales. Si no se regulariza en los 3 meses con la dieta el colesterol, los triglicéridos, debe iniciarse el tratamiento con hipoglicemiantes. Por lo tanto, el primer manejo de estos pacientes es un manejo simplemente no farmacológico y luego si ha fracasado esto en 3 meses de prueba, hay que utilizar los llamados hipolipemiantes. ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento según el valor del colesterol LDL y los 3 grupos distintos de riesgo? Si tiene ya enfermedad coronaria y el colesterol LDL es igual o mayor a 60, dieta. Si tiene además de eso 2 factores de riesgo y está el LDL más de 190, se utilizan fármacos. Si no tiene enfermedad coronaria y el LDL está igual o mayor a 130, dieta. Si tiene más de 2 factores y está encima de 160, fármacos. Y con enfermedad coronaria, mismo el colesterol LDL esté igual o mayor a 100, dieta. Pero si existen 2 factores de riesgo
y el LDL está igual o por encima de 130, debe utilizarse fármacos. Estas son las indicaciones terapéuticas para el uso de estos fármacos en pacientes que tienen los problemas coronarios de aumento del riesgo cardiovascular. Cuando existen pacientes que simplemente tienen elevaciones aisladas del colesterol LDL, ¿qué podemos hacer? Utilizar las estatinas. ¿Y por qué? Porque tiene muy buena tolerancia. También en su caso podemos utilizar las resinas si los pacientes son jóvenes, no tienen factores de riesgo y la elevación de la LDL es discreta. Podemos utilizar el ácido nicotínico en pacientes que lamentablemente el buen colesterol, el LDL de alta densidad, está en valores bajos, porque lo que hace el ácido nicotínico es, gracias a Dios, el que más aumenta la cantidad del LDL a nivel sanguíneo cuando lo utilizamos. Los factores de riesgo que se dice muy claro, el factor de riesgo dice, la mujer de menos de 55 años, se supone que antes de la menopausia, los estrógenos la protegen de sus elementos o eventos cardiovasculares. Pero si ya tiene problemas cardiovasculares antes de la menopausia, este es un tremendo factor de riesgo y debe hacerse ya el manejo farmacológico y no solamente el manejo dietético de principio. Cuando los triglicéridos están presentes en pacientes con ausencia de enfermedades coronarias y por lo tanto el triglicérido está en menos de 200, no hay que hacer absolutamente nada. Pero si está igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, hay que pedirle que haga cambios en su estilo de vida, principalmente en su alimentación. Si el paciente tiene ya enfermedad coronaria, aunque sus triglicéridos sean iguales o menor a 200, debe utilizarse los fármacos. Pero con o sin enfermedad coronaria y el resultado laboratorial de los triglicéridos está mayor a 400 miligramos por decilitro, debe siempre utilizarse los fármacos, pero también siempre debe acompañarse un cambio de estilo de vida del paciente, que es lo que ha demostrado grandes trials, quiere decir investigaciones múltiples a nivel mundial sobre este tipo de pacientes. ¿Qué entendemos por el cambio de estilo de vida? Se entiende que debe hacer más ejercicio del que hacía, no sirve la vida sedentaria, dejar de ingerir el alcohol y dejar de fumar. Los fármacos más empleados para disminuir los triglicéridos son el ácido nicotínico, los fibratos y también dentro de la dieta poder tener la posibilidad de aumentar los llamados aceites de pescado, donde tendremos los valores importantes hoy conocidos de los omegas 3, omega 6. En trastornos mixtos leves, el uso de fibratos da bastante buenos resultados. En trastornos mixtos que no responden a la monoterapia, quiere decir de un solo de estos fármacos o de estos grupos, y a la dieta hay que dar un tratamiento asociado. Quiere decir asociar, por ejemplo, el ácido nicotínico con fibratos o asociar con las dietas ricas en aceites de los pescados. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección para aquel que tiene primero un perfil lipídico que tiene características patológicas y que además tiene tratamientos añadidos de otra cosa, por ejemplo, el manejo de la diabetes y por lo tanto el manejo de otras sustancias
para poder controlar los problemas de su glicemia o insuficiencia renal. La edad del paciente, cuanto a mayor edad, mayores problemas. Y cuanto más irresponsable el paciente, quiere decir bajo nivel de adherencia a los tratamientos y a las dietas, en ese caso hay que también hacer el tratamiento farmacológico de las hiperlipidemias. Cuando existe colesterol LDL elevado con triglicéridos normales o al límite, siempre será lo bueno utilizar las estatinas solas o si se las asocia con las resinas. Si el colesterol HDL es inferior a 35 miligramos por decilitro, se debe indicar o estatinas o fibratos, que son aquellas que mejoran en muy buen porcentaje la subida de HDL en sangre y por lo tanto mejorar las dislipidemias. ¿Cuáles son los fármacos de elección de acuerdo al perfil lipídico? Si el colesterol LDL está encima de 130 miligramos por decilitro, las estatinas. Si los triglicéridos están menores a 200 miligramos por decilitro, las estatinas y las resinas. Si el colesterol LDL está menor a 130, las estatinas y los fibratos. Si los triglicéridos están entre 200 a 400 miligramos por decilitro, hay que usar las estatinas y los fibratos. Si el colesterol LDL está menor a 130, podemos utilizar los fibratos. Y si los triglicéridos están por encima de 400 miligramos por decilitro, debemos utilizar los fibratos y las estatinas. Bien, ahora vamos a hablar ya específicamente de los fármacos hoy que están disponibles, algunos de ellos, obviamente, los más utilizados, para que un médico general a nivel de la provincia, a nivel de la parte periférica de la ciudad, donde no hay los especialistas en estos temas, pueda manejar con solvencia uno de estos casos. Hemos dicho que existen la principal, y por eso está primero, la atorvastatina, la lovastatina, la pravastatina, la simvastatina, la fluvastatina y la serivastatina. ¿Qué es lo que hacen ellos todos? Tienen el mismo efecto. En los lípidos, el LDL lo disminuyen del 20 al 60%. Por eso son buenos. El HDL lo aumentan el 5 al 15%. Hay alguienes que lo hacen más, obviamente, ya lo hemos dicho. Y los triglicéridos los disminuyen del 10 al 40%. Por lo tanto, se ve que tienen muy buenos efectos farmacológicamente hablando. ¿Cuál es la contraindicación de las estatinas? Que el paciente tenga una enfermedad hepática aguda o una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque van a ir a alterar las funciones hepáticas y obviamente van a alterar las transaminasas. ¿Cuáles son precauciones? No se pueden utilizar estos combinados con ciclosporina, la gemfibrocil, los llamados fibratos, la niacina, porque aumentan los riesgos a nivel de las miopatías, como hemos visto. Pueden también modificar el efecto de los anticoagulantes orales y puede ser altamente riesgoso en el manejo de los pacientes cardíacos. Tienen buena seguridad a largo plazo, quiere decir, hasta ahora ya han pasado más de 10 años y se han realizado muchísimos trabajos, hoy más de los 5, esto es simplemente un estudio de lo que dicen los textos, pero ya hoy día había hablado y dicho los trials, quiere decir los estudios corporativos a nivel mundial, son enormes y se ve que tienen una muy buena seguridad en pacientes que ya lo utilizan por más de 10, 20 años estos productos. Su uso clínico de las resinas, que se las conoce como la colesteramina, el colistepol y últimamente el filicol.
¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Cuál es su efecto? El LDL lo disminuyen del 10 al 20%, sube muy poco el de alta densidad, HDL, aumentan del 3 al 5%, y en los triglicéridos los aumenta o no tiene ningún efecto. Por lo tanto, verán que no son la maravilla de fármacos, por eso es que han aparecido los nuevos. Las resinas están contraindicadas en los pacientes que tienen disbeta-lipoproteinemia familiar y que obviamente tienen triglicéridos ya altos, más que los 400, que es el límite, ya tienen por encima de los 500 miligramos por decilitro. Sus efectos secundarios son las complicaciones gastrointestinales, la disminución de la absorción de otros fármacos, las pancreatitis en pacientes que tienen además una hipertrigliceridemia, o sea que las resinas pueden producir su pancreatitis o pueden disminuir la absorción. Obviamente trabajan disminuyendo la absorción de los lípidos, por lo tanto, muchos de los fármacos también son lipoproteínas. El uso de los fibratos, como el gemfibrosil, el bezafibrato, el vinifibrato, el clofibrato y el fenofibrato, lo que hacen es, a nivel de los lípidos, de los colesteroles de baja densidad, lo disminuyen el 10 al 15%, los de alta densidad lo aumentan el 10 al 15%, y los triglicéridos los disminuyen del 20 al 60%. Por lo tanto, los fibratos son no más fármacos de utilidad en estos casos. Sin embargo, sus efectos secundarios, cuando se los utiliza por mucho tiempo, aumentan la litogenicidad a nivel biliar, y esto quiere decir cálculos y problemas biliares que pueden llevar también a otros problemas de tipo quirúrgico y demás que pueden producir serios conflictos de salud. Hay que tener altísima precaución porque potencia el efecto anticoagulante de los anticoagulantes. Y cuando se asocian estos fibratos a las estatinas, aumenta el riesgo de las miopatías. ¿Cuál es el perfil farmacológico de esta sustancia? Y verán cómo ahora vamos utilizando hasta llegar al fármaco o a los fármacos que más se van a utilizar, que más sirven y que ustedes deberían conocerlos mejor, y los tomamos en particular. El más importante, la atorvastatina. En general, nunca colocamos el nombre farmacológico a nivel comercial. En el caso de la atorvastatina, cuando apareció, se llamaba Lipifen. En general no lo utilizamos porque hoy también viene la atorvastatina como un medicamento genérico. La forma farmacéutica y su formulación viene en comprimidos. Se llama, estos comprimidos contienen la atorvastatina cálcica trihidratada y viene a nivel de los comprimidos de 10, 20 y 40 miligramos de atorvastatina. Su indicación terapéutica más importante es un hipocolesterolipemiante oral. O sea, es de gran espectro. Disminuye toda la parte de los lípidos triglicéridos y su gran utilidad sirve por vía oral. Su absorción se absorbe rápidamente después de la administración oral. Sus concentraciones plasmáticas máximas se presentan después de 1 a 2 horas. Su biodisponibilidad es absoluta, es aproximadamente 14%, y su biodisponibilidad sistémica para su actividad inhibitoria por el mecanismo de acción del HMG coenzima A3 reductasa es de aproximadamente el 30%. Por estas características, se hace un fármaco de altísima utilidad. Aunque sí se le ha encontrado ya algunos problemas en los grandes trials de usos ya de muchos años, y obviamente en el caso de tanta gente que se ha utilizado.
Su biodisponibilidad sistémica es baja, atribuida al aclaramiento presistémico que existe en la mucosa gastrointestinal y principalmente al metabolismo hepático. La presencia de alimento disminuye la velocidad de absorción de este fármaco. La reducción, obviamente, del colesterol LDL es la misma si se administra o no se administra con o sin los alimentos, pero solo es LDL. En el caso de las concentraciones plasmáticas, son más bajas, pero la reducción del LDL es la misma, cual fuere la hora de administración durante el día de estos fármacos. ¿Cómo se distribuyen? Se distribuyen a nivel de todo nuestro organismo. El volumen medio de la atorvastatina es de aproximadamente 381 litros y se fija el 98% a las proteínas plasmáticas. En relación a su concentración eritrocítica plasmática, es de aproximadamente el índice de 0,25 y indica que tiene una penetración deficiente del fármaco dentro de los eritrocitos. Su metabolismo es metabolizada extensamente a través de sus derivados llamados ortos o parahidroxilados y varios productos de estos de la beta-oxidación que se produce. En varios estudios in vitro sugieren la importancia del metabolismo de la isocoenzima 3A4, la recuerdan ustedes como una citocromo P450 oxidasa a nivel hepático, la cual es compatible con un aumento de las concentraciones plasmáticas de la atorvastatina en los seres humanos después de su administración simultánea con la eritromicina, que también es un inhibidor. Recuerden ustedes los fármacos que tenían que ver como antimicrobianos, es un inhibidor conocido de la P450 y el grupo 3A4. Se excreta la atorvastatina y sus metabolitos son eliminados principalmente por la bilis después de su metabolismo hepático y extrahepático que se produce a nivel del tubo digestivo y en otras partes del organismo, pero el fármaco no parece experimentar la recirculación enterohepática. Como verán, todavía hay algunas cosas que a pesar de las cantidades y los tremendos años de uso, bueno, seguramente a nadie le interesa estudiar la recirculación hepática para simplemente confirmar que no hay recirculación hepática. La vida media de eliminación plasmática promedio de la atorvastatina en los seres humanos es de aproximadamente 14 horas, pero la vida media de la actividad inhibitoria que se tiene de las HGM coenzima A reductasa es de 20 a 30 horas. Y esto debido a que se van produciendo los metabolitos activos y estos metabolitos activos van ayudando al proceso inhibitorio. En su farmacodinámica y mecanismo de acción de la atorvastatina, aunque pertenece al mismo grupo, como hemos dicho, de las estatinas, su farmacodinámica de la atorvastatina cálcica es un agente hipolipemiante sistémico, inhibidor de la hidroximetilglutaril coenzima A, HGM coenzima A reductasa, y esta enzima lo que hace es catalizar la conversión de la coenzima A al mevalonato, y este es un paso temprano y limitante de la biosíntesis del colesterol. No hay la enzima, no hay biosíntesis del colesterol, por lo tanto no hay colesterol circulando y esto hace que no haya la dislipidemia o en este caso una hiperlipidemia. El mecanismo de acción es un inhibidor selectivo y competitivo de la HGM coenzima reductasa que disminuye la velocidad que convierte en mevalonato a la HMG coenzima A y por lo tanto también es un precursor, el mevalonato es un precursor de los esteroles y estos esteroles, el mevalonato y los esteroles, si están disminuidos, porque limita su velocidad de conversión, obviamente disminuye también la cantidad de colesterol a nivel sanguíneo. El sitio primario de la atorvastatina es el hígado,
que es su sitio principal de síntesis de colesterol, y la eliminación del LDL. La reducción del LDL tiene mejor correlación con la dosis del fármaco que con su concentración a nivel sistémico. La individualización de la dosis de la atorvastatina debe basarse en la respuesta terapéutica que se tiene. Por lo tanto, quiere decir que se comienza con bajas dosis y se va aumentando en el caso necesario a lo más que se pueda. La atorvastatina redujo el riesgo de eventos isquémicos y de muerte en el mismo grado en todo el intervalo de valores del IDL, colesterol, como la línea base de actividad sobre el riesgo de eventos isquémicos. Por lo tanto, es un fármaco de gran utilidad cuando tienes problemas vasculares o cardíacos importantes por concentraciones lipídicas en su interior de los vasos. ¿Cuál es el perfil terapéutico de las estatinas más usadas? La primera, como ya hemos visto, es la atorvastatina. Está indicada como coadyuvante de la dieta del tratamiento con pacientes con niveles elevados de colesterol total, con niveles elevados de LDL, con las llamadas apolipoproteínas B, de que, como hemos dicho, la 80 y la 100, y los triglicéridos. Y es importante porque es un elevador de la concentración del colesterol HDL en pacientes con hipercolesterolemia primaria, hipercolesterolemia familiar heterocigota, hipercolesterolemia no familiar, hiperlipidemia combinada por el nivel del colesterol y los triglicéridos llamada mixta. También está indicada como coadyuvante de la dieta para el tratamiento de los pacientes con concentraciones elevadas de triglicéridos, tratamiento de pacientes con disbeta-lipoproteinemas que no responden al tratamiento de la dieta, tratamiento de pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigótica, cuando la respuesta a la dieta y otras medidas no farmacológicas también es inadecuada. En general, es bien tolerada, sus reacciones adversas son leves y transitorias, menos del 2% descontinúan el tratamiento por los efectos secundarios que tiene, en general prurito, erupciones cutáneas, alopecia, impotencia en algunos casos, y sistema digestivo, dolor abdominal, anorexia, dispepsias, náuseas, vómitos, flatulencia, diarrea, estreñimiento, hepatitis, pancreatitis e ictericia colestática. Sin embargo, todo esto que vemos en algunos casos es soportable y en otros casos es raro que lo produzcan, pero sí es posible producirse. Por esto que a veces, si no está indicada el uso de la atorvastatina, no se la debe utilizar. Solo se la utiliza porque está indicada, mismo coadyuvando el manejo dietético. En el sistema nervioso central puede producir insomnio, cefalea, astenia, parestesias, neuropatías periféricas. A nivel del músculo esquelético, mialgias, calambres musculares, miositis, miopatía, como ya habíamos visto. Trastornos metabólicos y nutricionales como la hipoglucemia, la hiperglucemia, el aumento de peso corporal. Verán, la dieta, habíamos visto que coadyuva en la parte dietética, sin embargo, puede producir aumento del peso corporal. En piel y anexos, erupciones cutáneas llamadas bulosas, urticaria, eritema multiforme, necrosis a nivel de la necrólisis epidérmica tóxica, el síndrome de Stevens-Johnson y el edema periférico. Y por último, en el sistema hemático linfático puede producir trombocitopenia, disminución de las plaquetas. Usos y dosis de administración. La dosis inicial es por vía oral, recomendada de 10 a 20 miligramos una vez al día en pacientes que requieren mayor reducción del LDL, del más del 45%. La dosis debería ser de inicio de 40 miligramos. Y antes de recibir atorvastatina, el paciente siempre debe ser puesto a dieta convencional para reducir el colesterol y debe continuar con la dieta durante todo el tratamiento. Si no, mismo la atorvastatina no es efectiva en las dislipidemias.
En la hipercolesterolemia primaria y la la hiperlipidemia combinada, mixta, en la mayoría de los pacientes son controlados con 10 miligramos por vía oral al día. En la hipercolesterolemia homocigota familiar, la mayoría responden a 80 miligramos con una reducción en general de más del 15% de los valores del LDL colesterol. Y cuando se usa en niños, porque hemos dicho que es una problemática genética, la experiencia del tratamiento en poblaciones pediátricas está limitada al uso de la atorvastatina hasta el límite de 80 miligramos al día durante un año, y en los que tienen hipercolesterolemia homocigota familiar exactamente lo mismo. Cuando se maneja una sobredosificación demasiado alta o una ingesta accidental de la atorvastatina, no hay tratamiento específico para la sobredosis de atorvastatina. Si se presenta en casos de sobredosis en pacientes que deben ser tratados solamente sintomáticamente y deben instruirse medidas de apoyo necesarias. La atorvastatina viene en cajas de 14 tabletas de 10 a 20 miligramos. Esa es la presentación farmacéutica de la atorvastatina. Pasamos a la lovastatina. Vienen comprimidos de 20 miligramos. Es un polvo cristalino, blanco, inodoro, no higrópico, insoluble en agua, escasamente soluble en etanol, metanol y el acetonitrilo. Y sus indicaciones terapéuticas son también un hipocolesterolipemiante oral. Es una lactona que en vivo es convertida rápidamente por hidrólisis en el beta-hidroxiacético, que corresponde también a la inhibición de la reductasa del HMG coenzima A. Esta inhibición de la reductasa es la base para determinar los estudios farmacocinéticos de los metabolitos, que es en realidad el beta-hidróxidos acéticos, que son inhibidores activos, y después de la hidrólisis de la base, los inhibidores más activos son inhibidores llamados latentes, pero también llamados inhibidores totales, quiere decir, están todo el tiempo inhibiendo totalmente. Estos están presentes en el plasma luego de la administración de la lovastatina. Sus principales metabolitos activos se encuentran en el plasma humano, obviamente, es el que actúa, el beta-hidroxiacético, y sus derivados, el 6-hidroxi, 6-hidroximetil, 6-hexometilén. Tanto estos inhibidores activos como los totales alcanzan concentraciones plasmáticas aproximadamente de 2 a 4 horas después que se lo administran en las dosis correspondientes. Su farmacodinámica, mecanismo de acción, es un potente inhibidor de la reductasa de la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A del hígado. Reduce el colesterol total, el colesterol LDL y aumenta el colesterol de alta densidad, por lo que disminuye la relación del colesterol total frente al colesterol HDL y el colesterol LDL frente al HDL. Y por esto es un fármaco de gran utilidad, aunque no más usado que la atorvastatina. La lovastatina está indicado para disminuir las concentraciones elevadas de colesterol total, colesterol de las lipoproteínas de baja densidad, las de baja densidad en pacientes con hipercolesterolemia primaria, y cuando ha sido insuficiente la respuesta a la dieta, debe tomarse otras medidas no farmacológicas y no solamente las medidas farmacológicas. Precauciones: efectos musculares, causa miopatía, se manifiesta con dolor muscular, debilidad asociados al aumento franco de la CPK, la miopatía debido a interacciones de otros medicamentos, la incidencia de severidad, la miopatía aumenta con la administración asociada de inhibidores de la reductasa, HGM coenzima A, con medicamentos como el gemfibrosil y otros fibratos que se los utiliza como hipoglicemiantes, y la niacina, que también se lo utiliza como hipoglicemiante, que es el ácido nicotínico, obviamente.
Sin embargo, sus efectos hepáticos en pacientes presentan aumentos marcados de transaminasas, a veces 3 a 12 meses después de iniciar el tratamiento, pero en general no producen ictericia o otro signo de problema hepático. En ningún caso existe indicios de hipersensibilidad a esta sustancia en el hígado. Se recomienda medir siempre las transaminasas antes del tratamiento periódicamente, cuando se usa este fármaco en particular en pacientes que tienen funciones hepáticas anormales o que consumen alcohol o que la dosis va a ser mayor a 40 miligramos por día. Hay que hacer evaluaciones a nivel oftálmico, sobre todo porque se puede esperar que aparezcan opacificaciones cristalinas, que va aumentando también con el envejecimiento, y a veces no se sabe si la catarata es por el problema de que ya está viejita la persona o porque está usando estas sustancias. Se lo utiliza en hipertrigliceridemia, tiene solo un efecto moderado disminuyendo los triglicéridos. En el embarazo está contraindicado durante el embarazo. El empleo en niños hasta ahora no se ha determinado que tenga seguridad ni eficacia. Y en el adulto mayor, en pacientes de 60 años para arriba, su eficacia fue similar a los otros pacientes tratados de menor edad. Sus reacciones secundarias adversas, en general, flatulencia, diarrea, estreñimiento, náuseas, dispepsia, dolor abdominal, mareo, visión borrosa, cefaleas, calambres musculares, mialgias, erupciones cutáneas, otros efectos colaterales o que ocurren solo en el 0,5 a 1%, fatiga, prurito, sequedad de boca, insomnio, trastornos del sueño, disgeusia y raros casos miopatías o rhabdomiolisis, que quiere decir una alteración a nivel de la musculatura importante. Está contraindicado cuando hay hipersensibilidad, obviamente, enfermedades hepáticas activas y principalmente en cuando existe un inexplicable aumento de las transaminasas séricas. No se debe usar nunca en pacientes embarazadas y por eso se dice que para que empieces la utilización de estas sustancias, no debe estar la paciente embarazada y para saber que no está embarazada hay que hacerle las pruebas a nivel del embarazo y que se cuide durante todo el tiempo de no embarazarse mientras reciba el fármaco. Si está lactando, tampoco es posible utilizar el fármaco. En el caso de la hipercolesterolemia, la dosificación inicial son vía oral 20 miligramos diarios administrados en una sola dosis, principalmente con la cena. En pacientes con hipercolesterolemia leve o moderada, 10 miligramos por vía oral para iniciar el tratamiento y se ha comprobado que dosis diarias únicas son más eficaces que cuando se las administra con la cena, que con el desayuno, debido a que la síntesis del colesterol, y esto recuerden mucho, es importantísimo, es principalmente durante la noche. En la aterosclerosis coronaria, las dosificaciones fueron entre 20 a 100 miligramos día por vía oral en una o dos dosis y también se tiene que realizar el tratamiento concomitante junto con los llamados secuestradores de los ácidos biliares que hemos visto. Su presentación viene en cajitas de 14 a 30 tabletas de 20 miligramos. El gemfibrocil viene en grajeas, cada grajea contiene 600 miligramos y se lo conoce como un liporegulador simplemente. Su farmacocinética y metabolismos del gemfibrocil es un agente liporegulador que reduce el colesterol total, la lipoproteína baja de LDL, la lipoproteína de muy baja densidad, los triglicéridos y aumenta la lipoproteína de alta densidad. Después de su administración oral, el gemfibrocil es bien absorbido en el tracto gastrointestinal. Sus concentraciones plasmáticas pico se presentan una hora después de haber administrado. Su vida media es más o menos de hora y media después de su administración de dosis repetidas. Sus concentraciones plasmáticas son proporcionales a la dosis, no hay acumulación a través del tiempo de la sustancia,
Su administración es en dosis repetidas. La farmacocinética se ve afectada del gemfibrosilo, se ve afectada con la ingesta de los alimentos. Aproximadamente el 70% de la dosis administrada secreta por orina está conjugado con el ácido glucurónico en más alrededor de menos del 2% y es excretado como fibrosilo intacto, mientras que el 6% de la dosis es excretada a nivel de las heces. Su mecanismo de acción inhibe la lipólisis periférica, disminuye la extracción hepática de los ácidos grasos libres, inhibe la síntesis y aumenta la depuración de las apolipoproteínas B, es un transportador del LDL y produce una disminución de la producción del VLDL, aumenta la concentración de las subfracciones de las lipoproteínas de alta densidad, como son la lipoproteína HDL2, HDL3, así como va a producir este aumento de las llamadas apolipoproteínas, la AI y la A1 y la A2. En su perfil terapéutico está indicada para la prevención de las enfermedades de las arterias coronarias, el infarto agudo de miocardio, pacientes con hipercolesterolemia, dislipidemia mixta, hipertriglicidemia y dislipidemias de tipo 2A, 2B y 4. Cuando estos han fracasado, el ejercicio, la reducción del peso, las medidas dietéticas específicas y otras medidas no farmacológicas como la alimentación de la ingesta de alcohol son prioritarias en el manejo de estos pacientes. El gemfibrosil lo que hace es estar contraindicado en pacientes con disfunción hepática o renal severa y sérica, quiere decir a través de los estudios sanguíneos, y las enfermedades preexistentes, si tiene cálculos en la vesícula biliar, si es hipersensible a esto, y su uso asociado con el gemfibrosil, con la serivastatina, está contraindicado, no debe asociarse jamás. Deben realizarse determinaciones siempre de los niveles lipídicos en más de una ocasión para determinar la presencia o no de una anormalidad en esto. El gemfibrosil puede incrementar la excreción del colesterol en la bilis, aumentando el potencial de los cálculos biliares. Si se sospecha de presencia de colelitiasis, están indicados estudios obviamente de la vesícula biliar y obviamente la ultrasonografía abdominal es la más importante. Se debe proceder con precaución si se están utilizando anticoagulantes, quiere decir que el paciente tiene problemas probablemente sanguíneos o cardíacos importantes. Y como hemos dicho, existen restricciones totales en el embarazo y en la lactancia. Reacciones secundarias: dispepsia, dolor abdominal, apendicitis, diarrea, vómitos, náuseas, miopatías, arritmias, hipopotasemia, disminución del recuento leucocitario, disfunción hepática y renal, incremento del riesgo de producir cálculos de colesterol. La dosis y la vía de administración: las dosis son recomendadas de 900 a 1200 miligramos por vía oral. La dosis máxima diaria es de 1500 miligramos. Y las dosis de 1200 miligramos, en general es mejor administrarlas en 2 tomas divididas, media hora antes de los alimentos, una en la mañana y otra a nivel de la noche en la cena. La sobredosis, los síntomas relacionados con la sobredosificación: calambres abdominales, alteraciones de las pruebas funcionales hepáticas, diarrea, incremento de las concentraciones de la creatinina y fosfocinasa, CPK, dolores articulares, musculares, náuseas, y lo único que se hace es un manejo sintomático. Vienen presentaciones de cajas de 14 grajeas de 600 miligramos en cada una de las grajeas. Bien, y como verán, 10 minutitos antes de terminar nuestra clase, hemos dado la posibilidad de haber repasado
de haber aprendido en el caso necesario. Y como se darán cuenta, por si acaso, todo aquello referido a cada uno de los fármacos en particular, de la atorvastatina, la lovastatina, el gemciprozil, no lo van a encontrar en el texto en esa forma, ya que ha sido extraído de los llamados formularios terapéuticos internacionales o de los vademecums a nivel internacional, que obviamente también están en los vademecums nacionales. Bien, con esta información, como habíamos ofrecido, hemos terminado a tiempo. Son las 9:21 de la noche en este momento y estamos prestos a poder responder alguna pregunta si existe de parte de ustedes. Bien, bueno, hubiera parecido increíble que hayan preguntas porque históricamente jamás recibimos preguntas de parte de los estudiantes y como lo he dicho siempre, en clases que hemos dado en el extranjero, ni siquiera nos dejaban hablar porque todo eran preguntas y era la forma mejor de poder hacer una clase de farmacología. Aquí lamentablemente ni después de una clase donde se ha dicho muchas cosas, ni antes ni después se hacen preguntas. Un gusto haber estado con ustedes. Les recuerdo que a partir de la próxima semana, el día martes, comienza con las llamadas coagulopatías el doctor Peralta y por lo tanto ustedes estarán para realizar la escucha de su clase y principalmente hay que tener cuidado la vía en la cual se va a hacer la clase y el horario de la clase, que no necesariamente siempre es el que tenemos realizado a través de nosotros. Muy buenas noches y un gusto poderles decir que duerman.